Voy a empezar la charla, pero traiga para todos, hermano, porque solamente para usted. Mande ahí una bien fría, man. Después de clase, profe. Cierto, toca invitar cerveza virtual ahora. Lady, ¿estás conmigo? Yo, Yami y Yuli, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, entonces, en este último corte, ya vamos a empezar a trabajar un poco más desde el punto de vista de la aplicación, de para qué estamos viendo esto, ¿cierto? Entonces, yo les preguntaría, ojo, aquí no vamos a hablar político, sino tema económico. Eh, ¿Cómo le habrá o cómo le irá a Colombia con el tema de mi amigo? Pues aún no sabemos si es Trump o es el viejito. ¿Qué expectativas ven ustedes para Colombia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué escuchan? En lo que yo escuché, profe, realmente, pues cualquier presidente que se llegue a posicionar en el poder de Estados Unidos, pues realmente Colombia no es relevante para cualquiera de ellos. Sí, ahí estamos de acuerdo. En tema político, aquí hicimos una tormenta en un vaso de agua, porque decían que, mejor dicho, las opiniones de los políticos colombianos transformaría la política de Estados Unidos. Esa vaina nosotros, todavía que fuéramos los franceses o los alemanes o los ingleses o inclusive Suecia, que son países que en cierta forma tienen un peso económico, son mucho más fuertes económicamente. Y una opinión de un país de estos sí puede llegar a generar sí puede llegar a generar esa clase ¿cómo se llama? De motivaciones de enviar la dirección hacia un lado o hacia el otro de la opinión pública. Pero en este momento, uno o el otro nos va a inferir, ¿cierto? ¿Qué han escuchado ustedes sobre la bolsa? ¿Qué han escuchado ustedes de los indicadores de las bolsas con este tema del rifirrafe que ya va ganando uno, que ya va ganando el otro? ¿Qué han escuchado ustedes? Yami, Yamile, Lina, ¿qué han escuchado? Señor profe, ¿me podrías repetir la pregunta? Vale, con esta incertidumbre de que no sabemos todavía quién es el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo ven? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha pasado con la bolsa de los Estados Unidos? ¿Se, se cayó? ¿Está trabajando bien? ¿Qué ha escuchado? La verdad no, profe, no he tenido ninguna noticia, no he mirado nada o escuchado sobre la bolsa. Yo Miren, acá estoy mirando, profe, con respecto a la noticia de la bolsa en Estados Unidos y dice lo siguiente. Noticias sobre la bolsa de Estados Unidos y los diferentes índices que la componen. En esta sesión se llevará a cabo un análisis exhaustivo sobre las diferentes empresas para otorgar a, los a los inversores información completa sobre la misma. Entonces acá a ver, miramos una noticia así. entonces, ¿pero qué dice? ¿Cómo está el indicador? Mírame. ¿Subió o bajó? Todos vemos los noticieros, ¿cierto? Y hay una Sí, señor. partecita del noticiero que habla de los indicadores económicos. Entonces dice, el indicador de la bolsa subió o bajó. Cuando bajó, quiere decir que estamos en pérdidas. Las empresas están perdiendo el valor de la bolsa, ¿cierto? Cuando se subió, es que, mejor dicho, estamos siendo como bollantes, como que la cosa se nos mejoró totalmente, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que para nosotros, señores, que estamos estudiando ya en la profesional y los que estamos ya empezando a tener cierto nivel de estudio, todos estos temas nos van a tener que llamar la atención. ¿Por qué? Porque eso es
para revisar nuestras decisiones, si estamos a nivel empresa o si estamos a nivel de persona como tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será mi proyección? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Cierto? ¿Por qué empiezo a hacer énfasis en eso? Porque nosotros, cualquier cosa que pase en Estados Unidos, nosotros somos un país en crecimiento, nosotros estamos polluelos. Nuestra economía no es la economía más fuerte, ni es la más grande. Al contrario, somos economías pequeñas, donde pues lo que nosotros transamos en la Bolsa de Colombia no es no alcanza ni el 10% de lo que se transa en la Bolsa de los Estados Unidos o en la Bolsa Europea, o mucho menos en una bolsa china. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos una economía relativamente muy pequeña. Por eso, sube uno, sube el otro. Cuando se pusieron un poco tensas las relaciones Estados Unidos-China, la bolsa se iba cayendo un poco, la de Estados Unidos, y por consiguiente la nuestra se fue al suelo también. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de ese tipo de mercados. ¿Y hacia dónde vamos? Y que vamos a empezar a mirar todos para qué me sirve a mí saber de políticas económicas, ¿cierto? Que a propósito, ya aquí hay varios. Yamile, ¿cuántos tipos de políticas es que puede utilizar el gobierno para poder calibrar la economía? Uy, no, profe, me corchas. La corche, o sea, 5-0. Teníamos tres, ¿cierto? Son tres políticas que básicamente maneja un Estado para poder controlar la economía. ¿Cuál es una de ellas? Entonces, en un principio, entramos hablando del dinero y eso da origen a la política monetaria. ¿Qué tiene que ver la política monetaria? Con todo el manejo del dinero. Y entonces vamos a recordar que el dinero tiene, o lo podemos ver como en tres grandes clasificaciones. ¿Te acuerdas de cuáles son esas tres grandes clasificaciones que tenemos el dinero? Julie, ¿te acuerdas? No, profe. ¿No? Lady, ¿te No. acuerdas? Entonces, ¿El fiduciario, el pagaré y eso? esos son tipos de dinero, pero acuérdate que nosotros lo podemos clasificar, ¿cierto? En tres formas. Lo que es las monedas o el dinero legal, que son las monedas y billetes que circulan, que a eso le vamos a llamar el circulante, y que ese circulante va a entrar en el M1, y después hay otro que es el M2, y después hay otro que es el M3, que básicamente son las tres formas en que se hace el circulante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese circulante es el dinero que a la final hablábamos, de acuerdo a los videos y a lo que ustedes lograron leer, encontramos que el dinero no solamente son los billetes y monedas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que básicamente, ¿quién es el que más más crea dinero en una economía? ¿El banco emisor o los bancos comerciales? ¿Quién? Profe, ¿no serían los comerciales? Los bancos comerciales mediante la creación del crédito, ¿cierto? Entre más crédito tengamos, más se multiplica ese dinero en la economía. Entonces es una de las cosas que hace ver que muchas veces por eso que decimos que los banqueros son siempre más ricos. ¿Por qué? Porque pues ellos manejan el tema del crédito. Pero resulta que gobierno como tal, el Estado como tal, tiene que estar controlando ese indicador, porque de ahí depende que se les salga de mano lo que son algunos indicadores económicos, como puede ser la inflación. Entonces, para controlar, ¿qué mecanismos tiene el Estado para controlar el dinero en el mercado? Entonces, hablábamos que en primera instancia, vamos a ver que el Estado, o mejor dicho, en manos del Banco de República, está una cosa que se llama el encaje. Lady Johanna, ¿qué es el encaje?
Profe, profe, sí me corchó, tengo las ideas Hoy truncadas. estamos graves, estamos Sí, corchados. Mauricio, estamos para repetir el parcial. Mr. Miranda, ¿qué es el encaje? Profe, me estoy conectando hasta... Hasta ahorita, ok. Profe, Eh, ¿esas no son las reservas del banco? exacto, es una porción que el banco comercial debe depositar en el Banco de República como respaldo para esos ahorradores, ¿cierto? Para esos depositantes, no hablemos ahorradores, hablemos de depositantes, ¿sí? Porque mucha plata está en la cuenta corriente y ahí no está ahorrando, simplemente le está dejando guardar. Entonces vamos a encontrar que las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los depósitos a los CDTs, todos estos sufren como un retiro de una porción de ese dinero que se deja ahí para guardar en los bancos. Y eso lo tiene que guardar en el Banco de República. A eso le llamamos encaje. Entonces, cada vez que el gobierno quiere como contraer, como recoger esos billetes, ¿el qué hace? Aumenta el encaje. Entonces, automáticamente recoge todo ese dinero para que no se multiplique, porque muchos billetes generan inflación y pocos billetes también generan inflación. Entonces, hay que mantenerlo como en un equilibrio en el mercado. Entonces, algunos me van a decir, ¿cómo así que muchos billetes generan inflación? Supongamos que... Uy, ¿qué pasó? Supongamos que en este momento todos nosotros nos ganamos el baloto, ¿cierto? Todo Colombia se ganó un baloto, o sea, todos tenemos plata. Y usted puede pagar lo que desee pagar, o lo que estime pagar, o lo que le pidan por un bien. Y como hay plata, pues simplemente se paga. Entonces, cada vez que nosotros hacemos esa función de, 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 de ir pagando lo que el mercado pide, pues hay un aumento sostenido de los precios. Y cada vez que sucede esas cosas, cada vez que hay mucho dinero, pues yo compro al precio que me digan. ¿Por qué? Porque había dinero. Entonces vamos a encontrar que esto sucedió en la época de la bonanza de la marimba y después en la bonanza de la coca, cuando en la marimba fue sobre los 70, casi 80, y lo de la coca que fue sobre los 90, donde había plata por todos lados, había mucho efectivo. ¿Por qué? Pues esa plata del narcotráfico llegaba plena a la economía. Entonces había mucha plata y por eso se generó muchísimo inflación. Entonces es cuando, si ustedes miran históricamente, en uno de los gobiernos que se dice fue muy golpeado por el tema del narcotráfico, que fue el gobierno de quién fue el que más tuvo que ver con el tema del narcotráfico. De Barco, profe. No, más adelante. El barco no fue tanto como el de mi amigo, el del elefante, ¿cómo es que se llama ese man? Ah, el de San Pedro. El de San Pedro, fue donde más se evidenció el tema del mundo de plata. Si ustedes entran al gobierno de San Pedro y miran los indicadores económicos, la inflación estaba casi por el orden del 40, ¿sí? Entonces encontramos que eso era porque había muchos billetes. ¿Y por qué había muchos billetes? Porque todo el mundo traía plata. En algunos, cuentan algunos historiadores, que en algunas poblaciones de Colombia no se manejaban los pesos sino los dólares, ¿sí? Todo el mundo tenía dólares para comprar y vender. Entonces, eso hace que suban los precios. Ahora, ¿por qué pocos billetes? ¿Por qué pocos billetes en la economía generan inflación? Ya hablamos de la abundancia de billetes o abundancia de dinero. ¿Qué pasa cuando hay muy pocos billetes? profe, ¿Por que qué no se genera genera un inflación? movimiento. ¿Será porque no se genera un movimiento como tal de los billetes? Están Por la demanda. quietos. O por exacto, Por la la demanda. demanda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los billetes o el efectivo que viene a ser otro activo, ¿cierto? Un activo muy codiciado por todos y un activo que yo necesito para poder
manejar mi empresa o darle capital de trabajo a mi empresa. Entonces, cada vez que yo voy a necesitar más dinero, voy al banco y él me va a cobrar más, pero el banco no va a tener tanto dinero para todos. Entonces, ¿qué hace el banco? Pues le va subiendo y le va cobrando o le va a entregar el préstamo a la persona que mejor pague. Entonces, ya no va a cobrar al 3, sino va a cobrar al 4 y así sucesivamente. Entonces, vamos a encontrar que ese valor del activo, el arriendo de ese activo, pues ¿a quién se lo traslado en el tema de la producción? ¿A quién le traslado yo ese costo? Exacto, a nosotros, a los consumidores, ¿cierto? Entonces vuelve y vemos que sí sube. Entonces cada vez que estamos buscando que ese equilibrio se dé, ¿cierto? Entre el tema de muchos billetes y pocos, hay que tenerlo como equilibrio para mantener una ecuación relativamente o un equilibrio relativo y mantener los indicadores de inflación relativamente controlados, ¿cierto? Entonces, uno de los mecanismos que tiene de política monetaria que tiene el Estado en manos del Banco República es el encaje. Otra forma de recoger efectivo del público se llaman las operaciones de tesorería como tal, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones de tesorería, no es la tesorería de las empresas, sino la tesorería general de la nación. Entonces, ellos emiten una cantidad de títulos y al emitir títulos, pues va recogiendo los dineros que están en el mercado, ¿cierto? Entonces, como que van secando poco a poco los billetes que hay en el mercado. Entre esos títulos de tesorería los llaman TES, y hay otras operaciones que se llaman operaciones, las OMAS. No sé si alguno haya escuchado esa palabra, OMAS. Que es operaciones de mercado abierto. Entonces, el Estado entra o el Banco República entra y ayuda a secar. ¿Para qué? Para controlar básicamente la inflación y por consiguiente, cuando uno tiene una inflación controlada, también podemos decir que tenemos unos indicadores de desempleo controlados. ¿Se acuerdan de las lecturas que ustedes leyeron? Ahora bien, esa sería una política. ¿Cuál otra política tiene? Ya dijimos que era la monetaria. ¿Cuál era la otra política que maneja el Estado? La cambiaria. La cambiaria. ¿Y esa tiene que ver con quién? ¿Esa no es del cambio de la moneda? Exacto, tiene que ver con el tema del mercado de divisas. No hablemos de Con cambio de las moneda, divisas, sino sí. con el tema del cambio de divisas. ¿Por qué no digo una sola divisa? Porque pues, nosotros estamos negociando con China, entonces hablamos de yenes. Si estamos hablando con el mercado europeo y el mercado norteamericano, estamos hablando de dólares o de euros. Y si estamos hablando acá en América del Sur, también nos vamos a referir con el dólar americano. Entonces, el manejo de las divisas. Y recordamos que ¿qué es una divisa, Lady Alba? Lady. ¿Es una moneda? ¿Es una moneda, profe? Sí, una divisa es una moneda, muy tiene correcto. Es un intercambio de moneda. No, ¿qué es una divisa? No es un cambio es un cambio de una moneda, profe, que se le No, da de un país a no, otro. porque su merced puede tener dólares y tiene divisas. Y no me las está cambiando, no está intercambiando. ¿Cierto? O sea, toda moneda diferente a la nacional es una divisa. ¿Sí? Pero ¿cuál es la divisa por excelencia en los negocios? El dólar. Y por eso vamos a encontrar que el Banco República también va a controlar ese tema de las divisas. ¿Y qué? Entonces, hablábamos en la clase, no a esta, sino la anterior, que nosotros en Colombia, desde más o menos desde los años 90 hacia acá, estamos manejando un sistema de bandas, donde hay un techo y hay un piso, que cada vez que la divisa se pega a uno de los extremos, el Estado sale a comprar o a vender dólares. ¿Para qué? Para que el precio del dólar se mantenga, se pueda controlar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay
Cuando el dólar está muy costoso, significa que hay muchas o pocas divisas en el mercado, almendrales. Cuando hay, Disculpe, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? cuando hay pocas divisas en el mercado, quiere decir que la divisa está cara o está barata. Que está cara. Está muy costosa. ¿Por qué? Porque cuando hay escasez, los activos como tal, como lo hemos visto en economía, cada vez que son escasos se sube. Entonces, ¿qué hace el Banco República para esos efectos? Sale y vende, inunda el mercado de dólares. Entonces, baja la tasa, el interés. Profe, La tasa del valor de la divisa, señor. su merced que habló en la clase que el dólar tiene un consecutivo y o sea, cada billete tiene como un consecutivo Ajá, y se pierde con el tiempo. sí. Yo tengo una pregunta referente pues al caso que usted manifestó y que pues ese también fue noticia. Si esos dólares se metieran en el mercado negro, o sea, no lo dieran a conocer, por ejemplo, como noticia, sino se empezara a trabajar, ¿tendría validez? A ver, ahí es donde está el grave problema. ¿Por qué? Porque si usted va al mercado negro y cruza, porque igual que los billetes nuestros, tienen unas medidas de seguridad. Si yo veo que el billete tiene una medida de seguridad y toda cosa se cumple, pues posiblemente le cambie. Pero usted cómo va a sacar, por ejemplo, va a ir a cambiar 100 millones de dólares así en economía. Eso es matar una economía totalmente, ¿cierto? Entonces ya no va a quedar tan fácil. Entonces, hablaban era que eso tienen unas series y esas series salieron del mercado. Entonces, que ya esos billetes no van a estar y tendrían que ir ante el banco emisor para, en este caso en Estados Unidos, ¿cómo llama el banco emisor? Creo que la Reserva Federal. Muy bien, es la Reserva Federal. Entonces tendrían que ir hasta allá y evidenciar, mire, yo tenía este talegado de dólares guardado porque me lo heredó mi abuelita y yo lo quiero cambiar, pero en este momento no, y esa plata pues yo la tenía en efectivo. Entonces empezar como a dar una explicación de dónde salió la plata y en mirar que ellos le puedan cambiar esa serie por esta nueva serie siempre y cuando pues usted cumpla con los condimentos de ley, ¿no? Sino que esta plata estaba ya en esa, en esa, en esa, en esa bodega y pues en cierta forma esas series prácticamente van saliendo del mercado. Acuérdese cuánto hace unos días atrás hablábamos de cuánto es la vida útil de un billete de 1.000, de 2.000 y de 5.000. Que dijimos que eso dura más o menos semanas, no alcanza ni siquiera a 2 meses. Y los billetes de 50 y de 100 pues ya tienen una vida de útil un poco más larga. ¿Por qué? Porque pues son los que no se transan. Señor. Qué pena la pregunta. Usted que es un sabio sobre ese tema, si usted, por ejemplo, se llegara a encontrar esos billetes, ¿usted qué haría? Que pronto esos esos billetes, pues yo entraría a ser colombiano creativo y decirles, me los encontré. Profe, discúlpame. Señora. Profe, que si le das acceso a Blanquita, porfa. ¿A quién? A Blanca. Pero le mando el link porque no ha entrado. Sí, porfa, profe. Bueno, dígale a Blanquita que la estoy extrañando mucho. Listo, profe, yo le digo. Perdón un minutico, envío el... Ok. Entonces, sí, si yo me encontrara esos billetes, Bermeo, y pues yo haría dos cosas. Irme a cambiarlos todos de una, no. Pues iría poco a poco, a ver si me los van aceptando. Y en el momento que no me lo acepten, pues tendría yo que acercarme al Banco República aquí en Colombia a decirle, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo necesito volver esos billetes efectivos, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros podemos tener un billete de 20 dólares por ahí guardado, o de 50 dólares o de 100 dólares? Que a veces uno lo carga como de marita, llamamos, ¿no? De suerte.
Entonces, pues hay que entrar a explicarlo, pero $20 en una economía no afecta nada, pero ya $1.000.000, $2.000.000, pues eso sí ya va a afectar, que era más o menos el valor de cantidad de valores que teníamos, digo, que se encontraron por ahí en esa caleta. Y es que, por ejemplo, o sea, los dólares siempre son iguales, o sea, no cambian a diferencia, por ejemplo, del papel, por ejemplo, de Colombia. El billete de 50 ha cambiado, el billete de 1.000 ha cambiado. Sí, esto es Ya porque no, tienen en cierta forma una norma técnica acá en Colombia que dicen que hay que gastarse plata en diseño. Es que nosotros los colombianos nos desestresa gastar plata. ¿Cuánto le pagaron al man al diseñador de esos billetes? Un billete largo, ¿cierto? Blanquita entraría, no la he visto. A ellos les pagaron un billete largo por hacer esos billetes, por diseñarlos. Además que ninguno es bonito. Me gustaban más los antiguos. Pero estos billetes no. Eligieron unos personajes que ni siquiera, por ejemplo, Gabo era más mexicano y cubano que colombiano, para que con una persona que no es colombiana. Bueno, eso es criterio personal y crítica mía, ¿no? Pero ese diseño valió una cantidad de plata. ¿Por cuántos años? De pronto pueden ser 5, 6 o 7 años. De pronto llega otro man con otra idea de hacer los billetes más largos. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener billetes europeos, son mucho más anchos. Discúlpame que si le das ingresos, es que no lo aceptas. Dígale que ya la acepté, que desde un principio la acepté. Y Eucaris también. Entonces, ese es un tema, los billetes europeos son mucho más anchos, pero más cortos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que pues, cada uno va mirando cómo organiza sus monedas. Volviendo al tema de la inflación, entonces decíamos que se ponía un peso, un techo y un piso. ¿Para qué? Para poder controlar el tema de la devaluación. Entonces hablábamos que si la divisa, La profe, gracias. hola Blanquis, que si la divisa hay muchas divisas en el país, ¿el precio es alto o está bajito? Kevin, si hubiese muchas divisas, ¿el precio es bajito o el precio es alto? Kevin. No, profe. Señor. Bajito. Si el precio es bajito, Muchas divisas. ¿es bajito o es alto si hay muchas divisas en el mercado? Aló. Lina. Bueno, ya tomé aire de Kevin. Bueno, Lina, cuéntame. Si hay muchas divisas, ¿el precio es alto o es bajito de la divisa? Es bajo, profe. Es bajito, ¿por qué? Porque hay mucha divisa, entonces el precio baja. Entonces, ¿qué hace el Estado? Entra y compra dólares, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento interviene el gobierno? Entonces, el gobierno no, sino el Banco República, porque el Banco República es el que está encargado de eso. Todavía estábamos en el santo gobierno de Santos. La divisa estaba llegando al techo. El Banco República no quiso intervenir, porque según los directores del Banco República, económicamente hablando, no era rentable o era muy perjudicial para la economía entrar a comprar divisas, a inundar de divisas. ¿Por qué? Porque pues, el tema era una cuestión coyuntural donde obligatoriamente en el mínimo corto plazo iba a volver a bajar. Y todo el mundo, la divisa, sin embargo, duró como 4 semanas rompiendo el techo y de pronto, ¡pum!, se pegó su descolgada y se volvió a regular. Porque era un tema coyuntural. Estábamos hablando del tema del proceso de paz, de que ya iba, que ya no iba, que unos estaban de acuerdo, que otros no estaban de acuerdo, que había una cantidad de decisiones. Entonces eso hizo que la divisa se volviera muy, muy costosa. Ya cuando se tranquiliza un poco el mercado del tema político, baja. Casi siempre cuando vamos a encontrar crisis políticas
y crece el precio del dólar sube. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay incertidumbre y todo el mundo quiere salir con su plata para otro lado. Entonces, ¿cómo hace el Estado para controlar? Comprar o vender divisas en un momento dado, ¿cierto? ¿Y de dónde sale la tasa representativa del mercado? La tasa representativa del mercado, como su palabra lo dice, viene del mercado, o sea, de esa oferta y demanda de dólares que hay en el mercado. Entonces, ¿cuál es el que calcula? El mercado bancario, ¿cierto? Es el único que podemos comprar. Si usted va a comprar dólares en un banco, obligatoriamente tiene que ir a diligenciar una declaración de cambio donde dice cuántos dólares, ¿cierto?, compró, a qué precio, firma y para qué las compró. Eso es una declaración básicamente de cambio. Y eso lo pueden exigir o lo exigen únicamente las entidades autorizadas para el cambio de divisas en el mercado legal. Por eso es que hemos escuchado que hay el dólar oficial y el dólar negro, ¿cierto? Giancarlo, ¿qué es el dólar negro y qué es el dólar oficial? Pues el dólar negro sería ese que, pues así como lo dice, es que no sé cómo explicarlo. ¿No? Pues como lo crea, tranquilo, que para eso estamos. Pues el dólar negro sería como el dinero sucio, ¿sí? Como ese dinero que nació legal. Y pues ¿Y el dólar legal? Pues el dólar legal sí es el que da la tasa el mismo estado y todo está como en regla. Sí, en un principio se podría decir que en cierta forma el dólar negro tiene algo de ilegal, pero no es ilegal. Si usted va a los Estados Unidos y trabaja, ¿y cuánto es lo máximo que puede traer en el bolsillo en dólares? ¿A quién le pregunto? Blanquita, ¿cuánto es lo máximo que uno puede traer en el bolsillo en dólares y nadie le pone problema? No, profe, no sé. Hay que salir del exterior de vez en cuando, no hay que ir a una vueltica. Almendrales, ¿cuánto es lo máximo que uno puede traer en el bolsillo sin que nadie le ponga problema? Profe, creo que son 10 Creo mil que dólares. 10.000 dólares. Profe, creo que son 10 mil dólares. 10.000 dólares. O sea que usted trae esos 10.000 dólares, Giancarlo, se los trae en el bolsillo. Y no va cuando uno trae dólares y los pasa a pesos se llama monetizar. Y usted no monetiza esos dólares por un banco oficial, sino que va aquí al banco, al centro de Bogotá o a las casas o algunas casas de cambio y los vende y usted no declara ninguna cosa. Es una plata, no quiere decir que sea ilegal, porque es bien habida, es su trabajo, es lo que usted hizo mientras que estuvo en un país extranjero, pero esa plata es legal, que no fue declarada. Ahí tiene un tinte, pero de todas formas no me obliga a declararla, ¿sí? No estoy siendo ilegal. Entonces, ese dólar, ese es el dólar negro, el que está es extrabancario. Deberían de cambiarle el nombre, porque si el dólar negro me hace sonar que sea de unas actividades no lícitas, ¿cierto? Entonces, el dólar negro casi siempre lo vamos a ver que está un poco más barato que el dólar oficial. Y entonces todo el mundo, y entonces me voy para el banco a venderlos, o me voy para el banco a comprarlos. Y entonces el banco le dice, sí, señor, claro, yo le vendo los dólares. ¿Cuántos quiere? Los que quiera. Pero entonces le cobro una comisión, entonces sale más costoso. Por eso es que el mercado negro vive o sobrevive. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar el dólar oficial a ¿cómo está el dólar hoy? 3.700, 3.800 más o menos. ¿En cuánto? 3.723. 3.000. 723. Ok. Pero entonces, cuando yo voy al banco, me dicen, sí, el dólar está a 3.723 más el 2.5 o el 5% de comisión para vendérselos. Entonces queda uno como cresta, ¿cierto? Entonces va uno al dólar negro y entonces ese no tiene que pagar ni comisión ni nada vaina, simplemente los va comprando. Mucha gente que ahorita sale de paseo, hace eso, va y compra en el dólar negro, un poco más barato, no tiene que hacer mucha cosa, pero pues mientras que no salga del país
con más de $10,000 en el bolsillo, una persona, pero si somos 5, ¿cuánto podríamos llevar? 50,000, porque a mí me dice que por persona, no por familia. Entonces yo puedo llevar a cada uno de a 10,000, llevo 50,000. Ya es un billete grandecito. Entonces vamos a encontrar esa clase de cosas. Entonces el dólar negro siempre no está, ese es el que no está controlado, el otro sí está controlado. El mercado de divisas en Colombia arranca a las 7:30, 8 de la mañana, que es cuando empiezan a funcionar las mesas de dinero, y va hasta las 1 de la tarde. A la 1 de la tarde cierra el mercado de divisas. Todos los bancos están obligados a enviar un reporte al Banco República informando cuántas divisas vendió y a qué precio, cuántas divisas compró y a qué precio. Entonces eso se hace casi prácticamente operación por operación. ¿Por qué? Porque en el día se transan, podemos estar transando, empezar a transar a 3.715 y más tardecito puedo estar transando a 3.690 y dependiendo de la abundancia o la sequía de dólares, ahí se va acomodando el precio. Cuando ya todos los bancos envían ese informe al Banco República, él hace un consolidado y saca una estadística del precio del dólar. Y ahí eso le llamamos la tasa representativa del mercado. Con la tasa representativa que sacan hoy es viernes, ¿no? Esa sirve, o la de hoy, cerrando la tarde, van a decir, bueno, el dólar quedó a 3.783. Esa ya es la que está ahí, creo que es la de hoy, la que consultó Bermeo. Es porque esa sale, la tasa representativa está saliendo sobre las 5 de la tarde. Esa tasa representativa se inicia el mercado el próximo lunes. Pero si nosotros tenemos festivo, sería el próximo martes. Pero hay una salvedad. Si en Estados Unidos es hábil, entonces posiblemente tenga alguna modificación la tasa representativa del mercado para arrancar el martes, porque nosotros sería hábil el martes, pero el lunes estaríamos de festivo. Entonces hay que tener en cuenta esas partecitas y eso es lo que hace el tema de la política cambiaria. Y ahora bien, ¿cuál es la otra política que me queda por repasar? ¿La fiscal? La fiscal. Pues ya hablamos de la monetaria, de la cambiaria y de la fiscal. La fiscal tiene que ver con el tema de los ingresos y los egresos. Entonces, de pronto, Almendrales, si ha escuchado la palabra la regla fiscal. ¿Qué es eso de la regla fiscal? No, eso sí no lo he escuchado, profe. ¿No? Blanquita, ¿ha escuchado esa palabra? Se fue muy de moda. Cada vez que habla el bendito ministro de Hacienda, hablan de la regla fiscal. Blanquis, ¿estás conmigo? No, profe. ¿O me está siendo infiel? Ah, no he escuchado. ¿No? John. No sé. John, allá está que lee juiciosamente. ¿Qué es la regla fiscal? A ver, estaba mirando, pero me salen. Bueno, va para allá, se la voy a traducir. La regla fiscal tiene que ver que los ingresos que tiene el Estado sean iguales o puedan cubrir los gastos del Estado. Entonces vamos a encontrar que nuestra regla fiscal casi siempre está deficitaria, ¿cierto? Siempre estaremos pidiendo prestado para igualar los gastos los gastos que tiene el Estado, cubrirlos con los ingresos. Nuestros ingresos en casi desde toda la vida han sido menores que los gastos que tiene el Estado, ¿cierto? Entonces, por eso cada vez los gobiernos se endeudan para poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer una carretera? Casi nunca dicen que la carretera la sacamos de recursos propios de la nación, sino que vamos a sacar un préstamo para pagar en el año 2200, porque ya Colombia en este momento está endeudada más o menos hasta el 2080. ¿Sí? Ya los préstamos es para pagarlos por allá en esa época, 30, 40 años más adelante. Entonces, vamos a encontrar
que esa regla fiscal me pide eso. Entonces, cuando vemos que la cosa está muy difícil, ya no hay plata en por fuera, y vamos a tratar de evitar un poco la deuda externa, porque si yo saco más deuda externa, se me van a aumentar los gastos. ¿Por qué si yo saco deuda externa se me aumenta el gasto? Porque hay que pagar intereses. Exactamente, entonces por eso tratan de no endeudarse, ¿cierto? O si se endeudan, tratar de que sea una deuda con una tasa relativamente baja. Las muestras, depende del pico, empiezan a ponerse caros los préstamos. Entonces, cuando hubo una incertidumbre muy fuerte, pero es que somos como muy dados a ser conservadores en muchos temas, pero cuando hay un lío de cambio de estilo de gobierno en algún país, inmediatamente eso afecta la deuda externa, porque cada vez se pone más costoso sacar prestado. Entonces, cuando ven que no se pueden endeudar más, entonces, ¿a quién ponen a trabajar para pagarle el gasto del Estado? ¿A quién ponen a trabajar para que pague los gastos del Estado? A nosotros. A los mechuditos colombianos, ¿cierto? Y ahí es cuando se nos aumentan los impuestos. Por eso se está hablando de una nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque en este momento los compromisos, lo que ya se comprometió, es que eso es lo que los noticieros no nos dicen. Aquí hay compromisos del gobierno anterior que tienen que cumplirse sí o sí. Entonces, y eso pasa en todos los gobiernos. El gobierno de entrada o se gana los palazos o se ganan los aplausos del gobierno anterior casi el primer año, casi los 2 primeros años. Y él lo que hace en esos 2 siguientes años es o dejar algo bueno o dejar algo malo y el otro recibirá palo o aplausos. En este momento Colombia está muy endeudada debido a esa cantidad de compromisos que se tenían. Todas esas autopistas 4G y todas esas cosas son compromisos que ya tenían y se tenían que cumplir. Buenas, malas, regulares, que hayan sido bien diseñadas, mal diseñadas, eso ya no tiene vuelta de hoja, eso ya estaba contemplado. El otro las tiene que o ejecutar o ejecutar. Entonces vamos encontrando cómo en la medida en que hay esos faltantes, pues no hay nada que hacerle, el pueblo paga. Entonces ahí es cuando nos suben los impuestos. Que nos bajen los impuestos es muy difícil. Entonces vamos a ver que hay bienes gravados y bienes no gravados. Entonces los bienes gravados son aquellos que tienen un impuesto. Y dentro de los bienes gravados hay bienes exentos y bienes no exentos. Entonces, bienes exentos ya los va nombrando el Estado y puede tener unas tarifas diferenciales. Los exentos son los que tienen tarifa cero. Y los gravados, entonces ahí es cuando vamos a ver que nosotros tenemos una gama grande del IVA, ¿cierto? Allí va del 6, allí va del 10, pero el IVA general, ¿cuál es? El IVA general que llaman, ¿en qué tarifa está? 19. El 19%. ¿Sí? Entonces, vamos encontrando que eso es lo que sube, ¿cierto? Algunos dijeron que fue una buena medida, otros dicen que no, cada quien defiende su punto de vista. Si fue una buena decisión haber dejado el IVA del 19. ¿Por qué si fue buena decisión o mala decisión haber dejado el IVA del 19? ¿Qué pasa cuando los impuestos suben? Eso lo vimos por allá en cuestiones del mercado. ¿Qué pasa cuando los impuestos suben? El consumo se baja. Señor. Se baja el consumo. Se baja el consumo, ¿por qué? Sí se baja el consumo, pero ¿por qué? Porque los bienes aumentan de precio. O sea, todo aumenta de precio. O si no, yo le puedo decir porque se me disminuye mi capacidad de compra. ¿Cierto?
Entonces, cada vez que suben impuestos, se me disminuye mi capacidad de compra. Entonces, me friego, fregado. O sea, cada vez que suben impuestos, como que le duele a uno porque ya no puedo comprar las mismas cantidades de cosas. Entonces, hablamos, en la anterior clase, hablábamos que existen leyes que son a nivel nacional y ahí están los impuestos nacionales, que hay unas ordenanzas y eso hace como unas leyes más pequeñas a nivel departamental, que hablábamos de unos acuerdos y esas serían normas a nivel municipal. Y casi todas esas tienen que ver con la carga impositiva. Pero ninguna de ellas puede, o sea, ni las ordenanzas, ni los acuerdos pueden estar por fuera de la norma general, o sea, de lo que estipula el Ministerio de Hacienda sobre impuestos. Y entonces vamos a ver que la única herramienta que tiene el gobierno como tal, hablando del gobierno entre el ejecutivo y el legislativo, es solamente esa parte, la de los impuestos. Las otras dos quedan allá, o se las entregaron directamente al señor Banco República para que él distribuya y maneje los recursos como a bien tenga. Entonces, todo este recuento y todo este recorder de lo que habíamos estado hablando, viene a un trabajo que vamos a hacer. Porque ya ahorita lo que ustedes vamos a hacer es casi lo que haría cualquier profesional, de tener que leer un documento, analizarlo y contestar, ¿cierto? Ya vamos a ver qué tan grande sería el tema. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes. No sé, ¿están viendo o no están viendo? Entonces, mis queridos amigos, como pueden ver, vamos a ver cómo es eso de medición del costo de vida. ¿Mediante qué medimos o cómo medimos el costo de vida? ¿Qué indicador me puede decir cómo está el costo de vida en Colombia? La inflación. Una parte de la inflación. El IS, sí. Una parte de la inflación, otra la devaluación y una cantidad de factores que me van a decir a mí cómo es el tema. Entonces, estos son solamente unas poquitas hojas, ¿cierto? Poquitas hojas, ahí las están viendo. Esto es muy poquito, son solamente 15 hojitas para leer, ¿cierto? No está el libro en internet, me tocó escanearlo, entonces por eso es que se ve un poquito difícil, pero la lectura está bien. Entonces mira que acá vamos a seguir leyendo, hay unas conclusiones, hay un resumen, y aquí estas preguntas, no son sino 5 preguntas. ¿Cuál cree usted que tenga un mayor efecto sobre el índice de precios al consumidor? ¿Un incremento del 10% en el precio del yopo o el 10% en el caviar? Entonces, ahí vamos a leer el documento, vamos a mirarlo y me van a justificar, ¿cierto? Describa los 3 problemas que hacen que el índice de precios del consumidor sea una medida imperfecta del costo de vida. Si el precio de un submarino de la Marina aumenta, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál resulta más afectado? ¿Qué resulta más afectado? ¿El precio del consumidor o el deflactor del PIB? Buenas noches, profe. Buenas noches, Cindy, ¿cómo vamos? Bien, profe. Durante un largo periodo de tiempo una barra de caramelo aumentó de 0.10 a 0.60 durante el mismo periodo. El índice de precios al consumidor aumentó de 150 a 300, ajustada por la inflación. ¿Cuánto cambió el precio de la barra de caramelo? Entonces tenemos que empezar a justificar cada uno de estos. Pues les pregunto a ustedes, ¿grupos de 1, grupos de 2 o máximo grupos de 3? ¿Prefieren individual o de 3? De 3. ¿Eso para cuándo es, profe? Venga, ¿qué horas son? Ay, no. En una hora alcanzamos. No, profe. No, profe, no. Profe. Sí, No. profe, ¿Usted por qué es tan ¿qué pasa, proactivo? profe? Profe, es que la verdad, para este fin de semana dejaron muchos.
¿Cómo? Pues son solamente 15 hojitas. Por eso. Bueno, Por eso, profe, para este pero fin de bueno, semana dejaron muchos trabajos. por eso Profe, sí, ya salimos de desayuné. una. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer en grupos máximo de 3. Pero no traten de buscar. Aquí vamos a encontrar una partecita. Pero si usted va y consulta otra parte y va con sustento teórico, me dicen, no, vea esto y esto, porque eso es lo que yo quiero que empecemos nosotros a mirar. Vamos a mirar cómo es el tema de cómo se fija el precio del dólar. ¿Por qué? ¿Qué cosas puede afectar el precio del dólar? Porque eso es un tema que ustedes, siendo ya administradores de empresa, ya tienen que más o menos tener una imagen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Aquí es donde empezamos a ver todo lo que es la parte práctica de lo que hemos estado estudiando a nivel administrativo. Nosotros tenemos que fijarnos muchísimo en todo esto. ¿Cómo lo tenemos que ir enfocando? ¿Cómo lo tenemos que ir analizando? ¿Por qué? Porque un buen administrador, y ya a ustedes les toca cambiar a Pedro el Escamoso por el noticiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar enterado. ¿Qué pasa si mañana, yo a este viejito de los Estados Unidos ya tiene 70 y casi 80 años, creo que cumple 80 años. La vida útil de una persona ya después de los 80 se disminuye completamente, entonces no se sabe si el nombramiento del presidente sea bueno o malo para Estados Unidos, porque si el tipo se muere en un año o en 2, la cosa se pone trinca. O sea, ya se genera una incertidumbre. Esas son cosas que están evaluando, o sea, cada uno está mirando y haciendo sus apuestas. Todos sabemos que lo más seguro es la muerte. Y este señor pues está ya en su parte final, ¿cierto? Si uno mira a los presidentes de los Estados Unidos, el más viejito es presidente, creo que tiene 82 años. El más viejito. O sea, no llegan a 85 años vivos. Entonces, y para ese nivel es más fuerte, profe, por la pandemia y no solamente muchos factores. No solamente el tema de la pandemia, simplemente que ustedes ven, yo casi siempre he visto un presidente tiene cara de joven y cuando termina esos 4 años sale como un cuchito, Total. ¿sí? Más blanco que yo en el pelo. Entonces va uno viendo que esos son, uno a veces dice, no, ser presidente es chévere, no, son reuniones de 7 por 24, 7 días a la semana y 365 días al año, porque él no puede dejar de ser presidente por 1 hora. Por eso fue que Duque se tinturó el cabello. Ah, sí, para que cuando saliera, ¿no? Para cuando saliera que de la presidencia pues no se notara el cambio, pero básicamente si uno mira es unas reuniones extenuantes y de decisiones fuertes, y eso que este presidente de un país relativamente pequeño, estos manes que tienen unos problemas grandes, que si el chino viene y le dan en la cara o viene el ruso y le casca, entonces son cosas que el tipo tiene que estar muy alerta. Entonces es ahí donde no se sabe muy bien el tema de la economía gringa. Entonces hay una cantidad de cosas que se están hablando. Ahora, no tampoco quiere decir que una persona joven sea un sello de seguridad de que no se va a morir durante los 4 años de su presidencia. Entonces, les voy a enviar esto al WhatsApp. Y entonces me envían ¿para cuándo dejamos el trabajo? Hoy lo pueden avanzar, hoy lo pueden avanzar. Dentro de 8 días, profe. Y lo socializamos ahí en clase, profe. Bueno, profe, dejémoslo para el miércoles entrante. ¿Por qué? Porque es que me toca echarle una leidita a lo que ustedes me envían, a ver si qué tan buenos piratas son, ¿no? O sea, espero que no copien, porque ya ustedes son maestros ya son versados, ya han pasado por allá por metodología y toda esa vaina. Entonces busquemos, o sea, no solamente quédense con esta parte, sino que si esas preguntas usted encuentra otro texto y otra cosa que le pueda sustentar para poder justificarla, bienvenido.
¿sí? Y en 8 días vamos a ver qué tanto. Y vamos a ir avanzando. Yo ya voy a buscar la aplicación de estos conceptos que hemos visto, ¿sí? La inflación, la devaluación, todas esas cosas, que es lo que más o menos, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero yo ver qué es una devaluación o qué es una inflación? No, ya nosotros tenemos que empezar a mirar en el ámbito, ¿cierto? No me voy a ir al costo interno, a los valores internos que maneja una empresa, porque pues ahí ustedes van a ver una cosa que se llama, o han visto, evaluación de proyectos. Entonces, allá es donde vamos a mirar todos los costos fijos variables, cómo los podemos manejar, cómo los podemos organizar. Y entre esos costos variables está una variable muy importante. ¿Cuál es el costo más alto en una empresa? ¿Cuál es el costo más grande en una empresa? Llámese. ¿La nómina, profe? La nómina, claro. ¿Por qué la nómina? Porque si ustedes ven, la mayoría de nosotros somos activos fijos apreciables, no somos depreciables. Apreciables. Cada día les costamos más a la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos vacaciones, porque tenemos prima, porque tenemos una cantidad de cosas. Entonces eso hace que seamos más apreciables todavía. Entonces que si yo me cansé de un empleado, pues se vuelve más apreciable porque me toca darle una indemnización. Entonces a eso se debe que nosotros tengamos una mano de obra por el costo o el factor humano sea uno de los factores más importantes. Entonces allá cuando yo miro gestión y evaluación de proyectos, estoy revisando todo lo que es el interno. Acá vamos a mirar como esas variables exógenas que me pueden afectar y cómo yo puedo ir entendiendo qué es lo que sucede con la economía, ¿cierto? ¿Qué pasa si mañana, a propósito, el viernes pasado aumentó o disminuyó la tasa de interés en Colombia, la tasa la tasa de interés interna que da el Banco de la República, aumentó o disminuyó? Bajó, profe. Disminuyó, profe. ¿En cuánto? Creo que en 25 puntos básicos, claro. Sí. Bajó en un 15 puntos porcentuales. O sea, es lo que pasa. ¿Y qué es 15 puntos porcentuales? O sea, es como si fuera con el, por ejemplo, el 0.15, son 15 puntos básicos. Exactamente, estaba en 1.75, como bajó en un 15, que en 1.60. Entonces, pero uno dice tan poquitos, esos manes están crazy, no hicieron nada, pero vaya usted en valores grandes, esos 15 porcentuales, ¿cuánto me valen? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, muchachos, tenemos ahorita una horita, yo estaré con ustedes, las acompaño, armen los grupos, ya voy a enviar el archivo. Ya envío el archivo. Señorita Tunjo, ¿cómo va? Llegó apenas para el trabajo. Sí, profe, ya empezó a salir otra vez normal. ¿Cómo así que empezó a salir normal otra vez? Es que yo... ahora sale todos los viernes a bailar, vea pues. No, empecé a salir a las 5:15, es que estaba saliendo a las 6:30 a trabajar. Ah, bueno. Estaba en la clase, me tocaba entrarme. Bueno, me alegra que ya se te acomoden los horarios. Sí, profe. Entonces, el costo de vida. Y voy a guardarlo en... Entonces, está la lectura y en la última página hay 5 o 6 preguntitas que son las que deben de hacer. En cuanto en grupos máximo de 3. Ojalá hagan grupos de 3. Esto va a generar discusión, porque cada uno va a leer y va a entender diferente. Entonces vamos a ver qué tanto se ponen de acuerdo. No es el que más grite, ni es el que más testado haga escribir, sino que va con bases teóricas, con lo que nos están diciendo los teóricos,
meternos en el cuento de contestar. Micro y macro. Bueno, en este momento ya debe estar tocando las puertas de sus celulares para que por favor bueno, espera que no ha querido salir de aquí de la puerta, no sé, es que como que no tienen ganas de irse a trabajar. Ya llegó, profe. Esto. Ok. Entonces, tomen las preguntas, o como yo vería, cojan las preguntas y empiezan a leer después el texto como para ir marcando qué es lo que me quieren preguntar. Porque durante todo el texto vamos a encontrar cosas que van a sustentar. Ahora, hay cosas que de pronto no me quedan claras. Antes entro a buscar en otro texto para ir mirando, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y eso es lo que vamos, o yo pretendo dejar en ustedes en este ciclo, es que no todo está en un solo libro, no todo está en una sola teoría, y hay muchas cosas que pueden estar desde otros puntos de vista, pero pues si usted lo sustenta y vemos que es viable, pues es viable, pero con un sustento teórico. Bueno, entonces arranquen. Creo que hay un grupo que ya está conformado de Peña, de Blanquita y de Lady Alba. ¿Quién más? Sí, ese es un trío espectacular. No sé cuál es el otro trío que ya está como armado, que casi siempre me envían los mismos. Ya se van armando, se pueden comunicar acá por el chat o se pueden comunicar por el WhatsApp. Lo importante es que empiecen a trabajar. Hola, Andrea. Las dos Andreas y Lina. Andrea 1, Andrea 2. Y Lina. Y Lina, sí, ese es otro trío que ya viene marcando hace rato. Listo, profe. Vale. Geraldine, Profe. señora. Sí. Que es que lo que pasa es que yo creo que yo no estoy en ese grupo de WhatsApp, entonces para ver si me pueden incluir, por favor. Ya le pido el favor a nuestra administradora de juegos y espectáculos, porque yo no soy el administrador. ¿Regalas tu número, porfis? Ah, ya lo puse en el chat, muchas gracias. Ah, vale. Geraldine, ¿con quién estás buscando compañía para el trabajo o vas a trabajar solita? No sé, profe, si alguien se quiere hacer conmigo, se apiade de mí. John, ¿con quién va a trabajar? Sería conmigo. Bueno, tengo dos. ¿Quién más está sin grupo? ¿Quién más está huérfano? Bueno, Eucaris, ¿con quién vas a trabajar? Eucaris. Yamile, ¿con quién vas a trabajar? Profe, yo trabajo con Yamile, ¿sí? Y no sé con quién más. ¿Steven? ¿Los grupos de siempre? Ah, sí, de una. Listo, ya hay otro grupo. Johan Miranda. Miranda, ¿con quién va a trabajar? Sí, es Con Johan, Eucaris, con Yamile. los tres. Ah, ya Miranda y... Ok. Y somos los tres, sí, profe. ¿Almendrales con quién? Con Yamile y Eucaris. Ah, o sea, se me van a convertir en 4. Bueno, Lady Joana López, ¿con quién vas a trabajar?
Pues, profe, realmente de este grupo no conozco a nadie, entonces yo trabajo sola. Le sugiero Bermeo, Geraldine, Tunjo y Lady. Bueno, Sí, señor, pues igual yo no distingo a nadie acá, pero pues sí, no hay no, problema. no, Bermeo y Geraldine ahí. Espero que hagan un trío fenomenal. Julio Olave, ¿con quién vas a trabajar? Sí, profe. ¿Con quién Con vas a trabajar? Giancarlo, profe. Con Giancarlo. ¿Y con quién más? Con nadie más. Le tengo una propuesta. Y de Lisa. Sí, no hay problema. ¿Y de Lisa? ¿Trabajas con ellos? El Arduino tiene un negativo, ¿cierto? Y de Lisa, Señor, Julie y Giancarlo te pueden aceptar para que trabajes. bueno, profe, no hay problema. Sí, es que para que se genere un poquito de discusión. Me queda Elizabeth González, ¿con quién? Hola, profe, con Kevin. Kevin. ¿Y Kevin con quién más fue que me dijo que iba a trabajar? Ah, bueno, No, profe, con ella. listo. Me queda Cindy Bernal, que está suelta. Cindy, ¿con quién va a trabajar? Profe, solita, es que tampoco conozco a nadie, entonces no hay lío, yo trabajo solita. Sí. Sí, sí, profe. Bueno, lo importante es que hagamos unos trabajos espectaculares en el sentido de que pues vamos a analizar esto es como si ya los estuvieran a ustedes colocando tras un escritorio a empezar a mirar el entorno empresarial en el que nosotros estamos, cómo nos afecta, Listo. qué va a pasar. O sea, eso es lo que yo quiero que empecemos a pretendo que en ustedes quede, bueno. Entonces ya creo Sí, que ya señor. todos quedaron como cuando uno reparte hijos antes de irse a paseo. Yamile ya tiene, Yuli ya tiene, Kevin, Lina, Jorge, Miranda, Elizabeth y Elisa, Lady, Andrés, Blanca, Ducaris, Giancarlo ya tiene, Cindy ya tiene, ya. Cindy, hay un joven que no vino hoy, por si acaso, pero no dejemos que... Profe, Señora. ¿me recuerdas el nombre de la compañera? Es que se me olvidó, qué pena. ¿Quién dijimos que era con Julio Olave? Con Geraldine Tunjo, creo. Pues a uno le da algo, mira, mire, me manda aquí un... No, Geraldine Tunjo, no, Geraldine está con esta niña. ¿A quién fue que le dijimos que podía trabajar con Julio Olave? ¿Aló? Y de Lisa, algo así, profe. Ah, y de Lisa, pero eran 3. Bueno, ahí les voy dejando para que cada uno se vayan. Ahí está el chat para que se vayan cuadrando. Bueno, por favor. ¿Y de Lisa? Y de Lisa Hurtado, ¿dónde estás? Y de Lisa, no la veo. Sí, profe, aquí estoy. ¿Me regalas tu número, por favor? ¿Me lo Sí, escribes claro. ahí en el chat? Bueno. Eso. Vamos haciendo acá nuevos amigos. Y vamos, estos temas son bonitos porque nos va a generar diferentes puntos de vista. Y por eso es que vamos a encontrar personas que tienen una posición diferente a otra. Si ya hay, ...17. Creo que me faltaron como 2 personas hoy. Entonces, si quieren, pueden empezar a trabajar, que yo estaré pendiente de sus comentarios. Profe, qué pena.
Una pregunta, o sea, yo estoy con Geraldine. Sí. ¿Cuál es la otra persona? Es que no me acuerdo el nombre de la otra. Conmigo, con Lady. Con Lady Joana ¿qué? López. Con Lady Joana López. Lady Joana López. Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, voy a apagar un poquito la cámara, no es porque me vaya a ir, sino que voy a estar cambiando, haciendo unos ajustes acá y cualquier cosita yo estoy pendiente, no quiere decir que me vaya de la clase. Ay, a propósito, antes de que se me desaparezcan, porque suele suceder, por favor, en mi saber hay una encuesta, son 3 preguntitas, para que por favor nos califiquen, o sea, la idea es que me califiquen a mí y a todos sus otros docentes. Son 3 preguntitas para que por favor nos colaboren con esa encuesta, ¿sí? Esto es con el ánimo de poder seguir mejorando nuestra calidad de formación y sus apreciaciones y de todo lo que ustedes consideren es muy importante. Entonces, ojalá nos califiquen a nosotros, no con el ánimo de pronto de ser con el ánimo de ver la nota, porque yo sé que de pronto conmigo pues no, las notas no son malas, pero con otros docentes las notas pueden ser malas y hay que reconocer que a veces es por culpa de uno. Hay otras veces que sí es en verdad por negligencia del docente, pero en esos casos calificar de forma objetiva ese tema, porque pues de eso depende que podamos sacar una cosa mejor cada día. Entonces, por favor, les recomiendo que me colaboren haciendo esa encuesta. Ojalá eso no se demora más de 5 minutos. Entonces, ojalá si lo pudieran dejar esta noche, para mí sería un gran favor. Y puedan calificar a los otros docentes también. Listo, Sus profe, clases. listo. Profe, me voy a retirar porque ya me voy a reunir con mis compañeros. Bueno, profe, Bueno, listo. gracias, profe. Se pueden, si tienen dudas, estoy en el WhatsApp. Yo de todas formas estoy aquí como decimos, en el salón de clase. Listo, profe, gracias. Ok.
Hola, profe, buenas noches. Ay, qué pena, estaba trabajando. Andrea, ¿cómo vas? Andrea, es que yo tenía apagado el micrófono. Ay, no te preocupes, profe. Pero ya Bien, te bien. hablaste con tus dos amiguis. Sí, ya me hablé con mis amigos. Bueno, entonces ponte Ya, ahí ya. a trabajar con tus amiguis, a ver. Bueno, cualquier Listo, pregunta, sí. pues todavía estamos aquí. Bueno. Listo, profe, de una.
Bueno, no han generado ninguna pregunta, entonces los voy a dejar que sigan trabajando. Recuerden que tenemos que subir esta tareita, la voy a poner para que quede, para que la suban a la plataforma el día miércoles en la noche. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Gracias. Listo. Blanquita, Señor. ¿qué hace la Blanquita? ¿Qué más? ¿Cómo va? Acá leyendo, profe, pero ya me dio sueño. Ay, no me diga. Si hoy es viernes, hoy no le puedo dar sueño tan temprano. Hoy es viernes de rumba. Por eso los puse a leer para que se rumbien leyendo. No, pues sí. Bueno, listo. Bueno, Entonces, buena noche y que la pasen sabroso. Bueno, igual. Profe, una Profe, pregunta, buenas qué noches, pena. gracias. Sí, dime. Gracias, profe. Buena noche. Nos vemos, don Bermeo. El hombre está en plena comilona. ¿Quién me dijo que me iba a hacer una pregunta? Yo, profe Lina, es que quería ver cuáles fueron mis notas del segundo corte, profe, por favor. Si quieres, ya ahorita te las envío. Escríbeme al celu y ya te las envío. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale. Chao, profe. Chao, que duerma. Gracias, lo mismo. Chao, profe, gracias. Chao, Dios los Profe, bendiga. gracias. Bendiciones. Pregunta, ¿tú ya tuviste notas, profe? Sí. Ah, ¿y tú las mostraste ahorita que no estuve? ¿Cómo? ¿Y tú las mostraste ahorita que no estuve? No, yo no mostré notas. No, Ah, bueno. como se supone que ustedes ya han visto las notas. Ay, no, no las he visto todas. Listo, profe, voy a revisar. Gracias. Ok, cuídate. Chaito. Chao, profe, gracias. Chao.